Paz a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús, a ustedes y a sus familias, esperando que en este tiempo de contingencia podamos tener momentos de reflexión en la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión corta en torno a lo que tenemos que ir pensando y meditando en este tiempo de adversidad. El título de la reflexión se llama Consolación y Transformación, y a lo largo del estudio nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere este título. Hace aproximadamente unos 4 sábados, a la hora de la comida, estábamos hablando acerca de los sospechosos infectados de COVID-19 aquí en Querétaro. Recuerdo que mencionábamos que eran dos los casos sospechosos, y ese mismo día se habían descartado, pero a la fecha, hermanos, tenemos confirmados 13 casos, algunos dicen que 16. De cierta manera, la situación aquí en Querétaro ha ido avanzando con paso adelantado de tener sospechosos. Ahora tenemos 13 casos confirmados, y como usted lo sabe, el día de hoy por la mañana, el gobierno de la República ha declarado que México se encuentra en fase 2 en esta pandemia que ha afectado al mundo entero. ¿Qué es lo que puede haber en nuestros corazones? Yo creo que pudiéramos tener tristeza, aflicción, a lo mejor también podemos no sentirnos seguros a la expectativa de lo que está pasando. Hace unos sábados teníamos una idea diferente. Ahora, de ese tiempo hacia acá, nuestra reflexión es totalmente diferente. Ahora tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos a cómo vaya avanzando esta pandemia, y tomar las medidas precautorias. Sin duda es un momento de aflicción, es un momento de turbación en nuestros espíritus. Ahora tenemos que estar resguardados en casa hasta un nuevo aviso. No sabemos cuándo terminará, pero sin duda sabemos que Dios está con nosotros. Y para entrar en nuestra reflexión, quisiera pedirles que tomen su Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer el capítulo 24. Nuestro estudio corresponde a todo el capítulo 24, hermanos, pero por motivos de tiempo, solo vamos a ver ciertos pasajes que son claves para nuestra reflexión. Usted en casa puede leer todo el capítulo 24 y reflexionar a profundidad. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 1 al verso 12, como primera parte. Dice así, hermanos: El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os ha dicho cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vamos a tener esta primera reflexión. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la iglesia creciente? Jesús ha muerto, y con ello las esperanzas que ellas podían tener acerca del reino venidero. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Aquí lo que tenemos es que hay un grupo de mujeres que están listas, han preparado los inciensos aromáticos, los aceites correspondientes para preparar a un cadáver. Eso es lo que están haciendo. Para eso ellas se han levantado temprano. ¿Para qué? Para ir a atender al cuerpo muerto
de Jesús. De cierta manera podemos decir que las mujeres, este grupo de mujeres, estaba pensando de manera negativa, no imaginaban que Jesús había resucitado. Ellas tenían un sentimiento de la muerte de Jesús, dando testimonio de que ellas pensaban que el maestro no se iba a levantar. ¿Por qué? Porque llevaban preparados los inciensos, los aceites aromáticos para preparar su cuerpo. En nuestra reflexión, tal vez podamos pensar que lo que estamos viviendo es un asunto que no tiene solución, es algo que llevará a la muerte. Se puede pensar de esa manera. Se puede pensar que lo que estamos viviendo ahora tendrá consecuencias totalmente trágicas. Pero lo que la palabra nos enseña es que cuando hay esa idea, ese sentimiento por parte de los miembros del pueblo de Dios, el Señor manda de sus ángeles para que se manifiesten en ellos. De esa manera las mujeres pueden entender que el Maestro no ha muerto, sino que ha resucitado. De esa manera ellas pueden dar cuenta de lo que está pasando en realidad. Nuestro Señor tuvo que sacudir su entendimiento para que entendieran que el Maestro no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado. Y entonces es cuando ellas empiezan a recordar, ellas empiezan a tener en su mente, es verdad, Él nos había dicho esto. Por la tristeza, por la angustia, la desesperación, ellas lo habían olvidado y estaban preparándose para atender al cuerpo muerto de Jesús. Pero el Señor en su misericordia les manda una señal muy importante y ellas entienden que el Maestro ya les había dicho esto, que el Maestro ya les había hablado de su resurrección, y entonces dan testimonio de ello a los demás siervos del Señor. Hay otra parte también muy corta que habla acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escuchó lo que estaba sucediendo, se levantó, salió corriendo al sepulcro y encontró los lienzos solamente. Cuando él encuentra los lienzos, entonces él se maravilla con lo que está pasando. Si se dan cuenta, hermanos, tenemos dos clases de personas. Tenemos alguien con una idea totalmente negativa de la situación y alguien que en cuanto ve las pruebas se maravilla y no duda acerca de ello. Entonces, en nuestra reflexión tendríamos que meditar cuál es nuestra postura en esta situación que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la postura en la que estamos? Si estamos a la expectativa de que el Señor de verdad ha resucitado, o estamos pensando trágicamente que esto no tendrá un buen desenlace. Continuamos con nuestra lectura, ahora del verso 30 al verso 35, que dice así, hermanos: Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Muy bien, hermanos. Esta segunda porción que vamos a reflexionar habla de los discípulos que van caminando a Emaús. Hasta ahorita tenemos un grupo de mujeres con ideas trágicas, tenemos a un apóstol maravillado y ahora tenemos a dos discípulos que se dirigen a una ciudad que no es ni Jerusalén, que no es ni Judea, se dirigen a una ciudad alejada del templo de Dios. La palabra Emaús significa primavera templada. La palabra templada, hermanos, significa que el clima templado es el clima que no hace ni frío ni calor, ¿sí? Es un clima que se mantiene neutral, y yo creo que usted y yo sabemos lo que significa cuando no es ni frío ni caliente. Muy bien, ¿qué estaba pasando con estos discípulos? Que en su tristeza, en su aflicción, en esta situación que los estaba rebasando, ellos decidieron alejarse de la ciudad de Dios. La ciudad de Emaús no está ni siquiera rumbo a Jerusalén, incluso está en contra. Geográficamente Jerusalén se encuentra en una posición y Emaús está a la totalmente contraria. Entonces no está ni siquiera de camino. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que hay veces en que las situaciones nos pueden rebasar, las situaciones nos pueden ir rebasando, y tal vez en nuestro caminar decidamos no continuar hacia adelante, no continuar hacia el Jesús o hacia el Maestro. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando Jesús se encuentra con estos varones, ellos no lo pueden reconocer. Y Jesús les empieza a hablar de Él mismo en lo que dicen las Escrituras, lo que daban testimonio de Él. Y ellos seguían pensando, seguían escuchando a Jesús, pero hay un momento culminante que es, incluso lo leímos en el verso 35, ellos reconocen a Jesús al momento en el que Él toma el pan y lo parte y se los da a ellos. Yo me imagino a estos discípulos que en otras muchas ocasiones habían visto a Jesús tomar el pan, partirlo, bendecirlo y compartirlo con ellos. Entonces ahí fue el momento en el cual reconocieron a Jesús. Cuando hemos estado reflexionando acerca del pan, ¿qué significa el pan en la Escritura? El pan en la Escritura significa ese sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Pero también en el Antiguo Testamento, en el tiempo del templo, del tabernáculo, ustedes recordarán que se utilizaba una mesa, se le llama la mesa de la propiciación o la mesa de los panes. Y en esta mesa de los panes siempre había 12 panes dispuestos a la mesa. Esos panes eran una ofrenda al Señor, y esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Esos panes eran cambiados constantemente, se cambiaban y se ponían panes nuevos. Esa mesa no podía quedar sin pan, siempre tenía que tener pan esa mesa, y constantemente era cambiado, se cambiaba y se ponía pan nuevo otras veces. Muy bien, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que esa comunión con Dios tiene que ser permanente. El pan siempre se estaba cambiando, no podía haber pan viejo, tenía que haber siempre un pan nuevo. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que en estos momentos de contingencia, nuestra comunión con Dios siempre debe de estarse renovando, siempre debemos de estar buscando acercarnos con Dios, tener esa comunión con Dios. Y esa comunión, ¿dónde la encontramos? La encontramos en la palabra, la encontramos en la oración, en nuestra familia, con nuestros hermanos, aún en la distancia, aún en las circunstancias. Ahí es donde encontramos esa comunión. Entonces, tenemos un grupo de mujeres con una idea trágica de la vida, tenemos a un discípulo maravillado, tenemos a 2 discípulos que se estaban dirigiendo hacia un lugar en donde no había ni frío ni calor, pero el Señor se manifiesta en cada uno de ellos. Con las mujeres les manda una señal, les manda ángeles para que hablen con ellas. Con el apóstol, él solo necesita ver los lienzos vacíos para reconocer que Jesús ha resucitado. Con los 2 discípulos, Jesús camina con ellos y les dice la Escritura muy claramente, les abre las Escrituras. Por medio de señales, por medio de evidencias, por medio de la palabra, el Señor da muestra de que Él está con nosotros. Continuamos con nuestra lectura, ahora del verso 36 al verso 41, que dice así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, dice, de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Amén. Hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura. Ahora, tenemos ahora un grupo de discípulos, un grupo más numeroso, con miedos, con incertidumbres, con una situación que al parecer los estaba rebasando. Y Jesús se muestra en medio de ellos. Jesús se muestra en medio de ellos para mostrarles que Él está en medio de ellos, y les llega ese momento a puerta cerrada y les dice, paz a vosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes. Ahora, a estos hombres temerosos, a estos hombres inseguros, Jesús les da fortaleza, les da de su paz. Y hay algo bien interesante. ¿Con qué es con lo que Jesús les da paz y fortaleza a estos varones? Les da paz y fortaleza con la evidencia de su resurrección. Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. Hay evidencias de la resurrección de Jesús, y esas evidencias los maravillan aún más y les dan fuerza en esos tiempos de incertidumbre, en esos tiempos de adversidad. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión como iglesia, hermanos? El Señor se hará manifiesto, mandará a su ángel si es necesario, dará evidencias, nos abrirá las escrituras. Y la muestra máxima de la paz de Dios que debemos de tener en estos tiempos de adversidad son las muestras de su resurrección, las muestras de que Él ha puesto su amor en esta iglesia, las muestras de que el Señor se mueve en cada uno de los hermanos, que el Señor se manifiesta en la oración familiar que tenemos, que el Señor se manifiesta en esos momentos en que los niños están trabajando, en esos momentos en que nuestras hermanas de la sociedad femenil comparten su mensaje. Ahí es donde tenemos esa muestra de la resurrección de Jesús, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Mi deseo, hermanos, es que el Señor los bendiga en grande manera, y esta reflexión compártala, llévela en su corazón y meditemos en estos tiempos de dificultad y de adversidad. En estos tiempos podemos saber y entendemos que somos consolados del Señor, y que cada uno de nosotros, aparte de ser consolados, seremos transformados. Que el Señor les bendiga en grande manera. Paz a ustedes, hermanos.